Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video, bueno, informativo y especial conforme a Apex Legends y también Battlefield Mobile. Bueno, sí, los dos juegos móviles que van a estar llegando en este preciado mes. Primero que nada, te recomiendo completamente ver este video para que cualquier duda sea contestada con este video. Además de ello, dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y activando la poderosa campanita. Claro que sí, mis poderosísimos cracks. En fin, vamos a darle con lo que es este pedazo de video. ¿En qué nos vamos a enfocar? Primeramente, tanto en lo del lanzamiento, lo que ha comentado Electronic Arts, lo que ha comentado incluso Respawn, lo que han comentado creadores de contenido oficializados a Electronic Arts, o sea que tienen un contrato de por medio, y además lo que hemos estado esperando por mucho tiempo, la salida de Apex Legends Mobile, que aún si bien no tenemos fecha, ya es anormal, y lo digo de esta manera, de que incluso hayan salido nuevos mensajes de que ya puedes instalar el juego, de que ya tenés obviamente el preregistro activado, de que incluso te sale de que sí o sí ve a instalarlo completamente el juego. Además de eso, teniendo en cuenta incluso que pues ustedes saben de que algunas personas lo dejan instalar el juego porque pues obviamente pues fueron aceptados en la primera y última beta que se dio hace no muy poco para lo que fue la versión de LATAM. En fin, bueno, hablemos en detalle sobre esto. Como ustedes saben, en la Play Store tenemos Apex Legends Mobile y tenemos Battlefield Mobile. Battlefield Mobile se puede hacer el preregistro en Filipinas e India, pero no se preocupen, igual se puede descargar por APK. ¿Por qué me van a decir de esto? Bueno, lo van a estar viendo conforme a este video. Y con Apex Legends Mobile se puede instalar, pero no se puede jugar. Es sencillo. Todo lo que están visualizando son grabaciones mías para que todo esté completamente viable conforme a ello. Como ustedes saben, en la Play Store nos sale Apex Legends Mobile. Te sale preregistro si eres de los países que actualmente está. Y si no te sale preregistro, no te pongas triste, porque lo vas a poder jugar con VPN. En fin, ¿por qué yo puedo hacer esto en mis cuentas? Sencillamente porque tengo una cuenta de Filipinas y porque tengo una cuenta de México, en la cual me pude preregistrar hace mucho tiempo y tuve acceso. Y en la de Battlefield porque tengo una cuenta de Filipinas en la cual puedo preregistrarme. Pero si no te sale para instalarlo, porque ya la otra semana, según estuve leyendo ahorita en Twitter no hace muy poco, ya se han abierto los servidores para Battlefield para la segunda alfa o primera beta, como quieran decirle. Y para Apex Legends Mobile, pues lo que están esperando es que activen servidores y actualicen el juego a la versión más reciente para el soft launch, para el lanzamiento suave. Porque sí, se puede instalar el juego, tiene un puesto de 3.33 GB. Cuando lo inicias actualmente el juego, pues te va a dejar descargar alrededor de casi 1 GB dentro del juego de archivos. Luego te va a dejar incluso reaccionar al propio juego, pero te va a decir de que tu versión del cliente es vieja, que debes de actualizarlo. Pero como ustedes saben, esta actualización no la han puesto aún, pero sí se puede ya instalar el juego en sí, o sea, ya tenés acceso. Así que en dado caso, cuando esto pase, cuando ya se digne Respawn en contestar de que sí, ya oficialmente, globalmente está activo el juego, pues ya lo vas a poder jugar tranquilamente. Esto en dado caso que sea de los países seleccionados de Latinoamérica o incluso de los otros países. Pero si en dado caso no eres de estos países, yo esto previamente lo estuve explicando en el video de descargar. Puedes utilizar VPN, lo descargas y cuando estén activos los servidores solo necesitas jugar con VPN. Si en dado caso no eres de esos países, VPN sí o sí para jugar. Dentro del juego, fuera del juego para inicializarlo, 100% VPN. ¿Por qué? Porque incluso Epic Games, estaba pensando en Epic Games, Electronic Arts, en dado caso, esto va a ser el enfoque para que puedas jugar. Sí, lamentablemente solo se puede jugar con VPN. Sí, solo VPN vas a poder inicializar el juego. No hay otra manera en lo que lo puedas hacer. En fin, ¿qué pasa cuando lo quieres descargar porque no tienes una cuenta de este estilo? Pues lo vas a poder descargar mediante APK, lo más seguro por APK Pure o TapTap cuando esté el juego. Como siempre les dejo los links, por favor, en serio. Hay mucha gente que me dice un montón de preguntas y siempre trato de responderlas todas en el video, pero no ponen mucha atención o incluso no se ven el video. Yo por eso les digo, véanse completamente el video para que no tengan ninguna pega conforme a ello. Eso conforme a Apex Legends Mobile. Lo demás, Battlefield. Hay una APK, no necesitas completamente una cuenta de Finlandia o una cuenta de la India. Esta APK es la que se va a utilizar para la siguiente beta. Se tiene que instalar, el link lo tienen en comentario fijado, descárguenlo e instálenlo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del juego te va a poner a descargar 433.81 megabytes. Esas megabytes
mejor dicho, ese espacio lo vas a instalar y ya no te va a iniciar el juego. ¿Por qué? Los servidores no están activos, hay que esperar a que lo activen. ¿Cuándo activan los servidores? La semana que viene, o a finales, mejor conocido, de febrero, o a principios de marzo, activan los servidores para que puedas jugar la beta o alfa de Battlefield, dependiendo de todo lo que se puede encontrar. Se han encontrado archivos en el juego, lo hemos comentado, así que no sean muy desesperados conforme a esta información. Si bien Apex Legends Mobile sabemos de que tiene que salir ya porque han metido demasiado hype, estoy muy desesperado honestamente a cada rato con EA, o sea, con Electronic Arts Latinoamérica, que cada rato dice, cada vez falta cada vez falta poco para que salga el juego. En fin, así nos van a llevar por muchas semanas a como lo veo, si es que no logra salir. Lo bueno es que ya sabemos que Respawn está buscando gente para los trabajos actuales de Apex Legends Mobile, lo que quiere decir de que la salida es inminente e incluso nos pueden sorprender y puede que el lanzamiento sea mucho antes, global, antes de lo esperado. Pero bueno, los que van a salir aquí ganando van a ser obviamente los países latinoamericanos, porque hay 4 países en los cuales se va a poder jugar sin VPN. Pero si en dado caso, VPN sí o sí, nada te cuesta utilizar VPN, solo eso te digo, que lamentablemente vas a tener que utilizar esa aplicación para poder, no sé, burlar al sistema de que no estás en tu país. Pues no importa, pero al menos lo vas a poder jugar. Esto lo digo porque yo soy de Nicaragua, ni siquiera mi país está, ni lo va a estar, porque mi país, a lo mucho lo conozco yo y unas que otras personas de Centroamérica, lo más seguro. Y pues no me aflijo. VPN voy a utilizar y ya, eso es todo. Incluso si sos de Estados Unidos, vas a tener que utilizar VPN para México. Nada te cuesta. Serio, si querés jugar el juego, nada te cuesta utilizar VPN mientras esté el lanzamiento suave. Lo digo en serio, porque mucha gente se queja de por qué el lanzamiento suave. Así ha sido en toda la vida de todos los videojuegos. Cuando salió por primera vez el Call of Duty Mobile, ni de pedo tenía que utilizar VPN 100% para poderlo jugar. ¿Por qué? Porque no había salido globalmente. Y todas las veces que jugué la beta, e incluso el soft launch del propio Call of Duty Mobile, tuve que utilizar VPN. Y no me mirabas ahí llorando diciendo, ay, ni modo. No, porque es que sé que así son las empresas. Hacen un pequeño lanzamiento para probar cómo están los servidores y después hacer el lanzamiento global lo más antes posible. Si todo sale bien en este lanzamiento suave, el lanzamiento global puede que sea incluso antes de mayo, porque como ustedes saben, el lanzamiento global se estipula que sea para el 31 de mayo e incluso el 13 termine obviamente lo que es el soft launch. En dado caso, la pre-season, la primera de Apex Legends Mobile. Así que esperen lo mejor de que todo salga bien. En serio, se los recomiendo muchísimo estar al pendiente de ello. Por favor, cualquier tipo de pega que tengan con Apex Legends Mobile o Battlefield Mobile, mírense los videos que están en el canal. Son muy informativos y creo que dejo muy claro conforme a todos los tipos de cosas. El Apex Legends Mobile ya viene, Battlefield Mobile ya viene. ¿Se pueden instalar los dos? Claro que sí. La pega del Battlefield Mobile es que los servidores no los han activado. La pega del Apex Legends Mobile es que no han metido la actualización y no han activado los servidores. Eso es todo, cracks. Por favor, quiero dejar conforme claro todo eso, porque mucha gente no se ve los videos o tampoco le pone atención a esto y después andan preguntando como niños perdidos qué es lo que pasa con el juego, y muchas veces lo he explicado. Y no son niños, no creo que tengan menos de 18 años, créanme. Según la barra de mis suscriptores, tienen más de 18 a 24 años, así que no creo que anden perdidos, en serio se lo digo. Bueno, en fin, espero haber completado cualquier tipo de duda. Si pueden descargar estos juegos, recuerden, todos los links siempre los dejo en comentario fijado. Incluso tienen videos en el canal de cómo descargarlo. Tienen videos incluso en el canal cómo utilizar el VPN o qué VPN utilizar. Yo siempre recomiendo ExpressVPN, SurfVPN, si no estoy mal, el NordVPN buenísimo también, el Shooter VPN también, TunnelVPN igual. Ahoga demasiado, pero en dado caso esto no va enfocado a lo de los VPN. Voy a utilizar mi conciencia sobre esto cuando ya salga el juego oficial y ya pueda jugarse, y recomendarles los mejores VPN que pueden utilizar. Si es de paga, mucho mejor, solo les digo. Y si es free to play o gratuito, pues hay muchísimos. Así que se los dejo como siempre ahí previamente comentado. En fin, bueno, este ha sido el video de hoy. Espero te haya gustado. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción, muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Soy Desde 2, que antes que todos se me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.